Espero que se encuentren muy bien y bueno, pues para mí es un placer compartir el día de hoy este tema, el camino hacia una vida plena, pero desde la perspectiva del mindfulness. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar un poco de esto? ¿No? ¿Nada? Ok, bueno, ahorita vamos a irlo desarrollando y lo que más me interesa es que hoy en día vivimos en un mundo sumamente donde corremos, vamos muy deprisa y vamos perdiendo esta conexión con lo que hacemos, con lo que vivimos y con nuestras propias experiencias. Por ejemplo, ahora mismo puedes estar aquí sentado, pero estás pensando en lo que sigue en la noche o lo que sigue mañana o los otros pendientes que tienes por hacer y muy probablemente estás aquí, pero al mismo tiempo estás en otro lugar. Y algo muy interesante es que nuestra existencia no puede radicar en dos lugares a la vez. O sea, tú estás aquí sentadito, sentadita, y no puedes estar absolutamente en ningún otro lugar. Pero en cambio tu mente se va con el tren o el flujo de pensamientos constantes y vamos más deprisa, vamos hacia adelante y nos vamos desconectando con eso que es el aquí y el ahora. Y cuando nos desconectamos, perdemos la hermosa capacidad de disfrutar. Actualmente podemos ir tan deprisa, avanzar tecnológicamente, avanzar científicamente, en un montón de ámbitos. Puedes desarrollarte intelectualmente, pero sin inteligencia emocional, sin una buena gestión emocional, sin una buena regulación emocional, no podrías hacer absolutamente nada. Sin salud mental, por mucho que puedas saber intelectualmente, tu conocimiento no lo vas a poder desarrollar. Y entonces, ¿de qué te va a servir? Si vives desregulado, si vives desconectado o si simplemente no tienes la capacidad para interrelacionarte adecuadamente con tu propio mundo y con el de otros. Cuando hablamos de acercarnos a este mundo de mindfulness, llega a Occidente como una nueva forma de valorar nuestra propia vida y la vida con la que vivimos o con el entorno que nos interrelacionamos. Regrésamela tantito. Por ejemplo, tú puedes estar en un lugar, puedes estar trabajando, puedes estar estudiando, puedes estar con tu familia, con tu pareja, donde quiera que tú estés, pero puedes estar atento y pleno o disperso y vuelto un total caos. Entonces, cuando te vuelves un caos, perdemos, ¿qué? La conexión realmente con nuestra vida. Perdemos esta conexión por estar en el teléfono, por estar en redes sociales. Y el problema no es estar con lo que va avanzando. El problema es cuando tú te desconectas de esa esencia también de lo que eres tú mismo. Quiero que te hagas esta pregunta, pero que te las hagas realmente. Quiero que de verdad te preguntes, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Eres María José? ¿Eres María? ¿Eres Pedro? Pero ¿quién eres? ¿Eres una persona que qué? ¿Qué te describe? ¿Qué cosas te pueden definir? ¿Qué cosas te pueden caracterizar? Y eso que tú eres no es solamente por un momento o no es para siempre. Tú eres una construcción constante y en una evolución día a día. De hecho, el ser humano nunca deja de evolucionar, ni biológicamente, orgánicamente o mentalmente. Nosotros hasta el fin de nuestros días vivimos en una constante evolución, pero muchas veces nos definimos. ¿Qué quiere decir que nos definimos? Llegamos a cierta edad y decimos, ya soy médico, ya soy doctor, ya soy papá, ya soy mamá, soy psiquiatra, soy psicólogo, soy empresario, soy hermano. Y es como si llegara a un punto tope. Hasta aquí llegué, ya estoy como realizado. Y la realidad es que tú nunca terminas de realizarte, ni nunca terminas de evolucionar. Y lo más cruel que nos podemos hacer todos a nosotros mismos es justamente esto.
cuando nos preguntamos quiénes somos, dejarnos limitados a un solo factor o dos o tres, nos hace que no vivamos en una constante de cambio. ¿Qué posees en realidad? ¿Qué es lo que posees? ¿Posees tu conocimiento? ¿Posees tu economía? ¿Posees tu familia? ¿Qué es lo que posees? ¿Qué es lo que tienes para ti? ¿Qué haces en el mundo? ¿Qué es lo que estás haciendo en el mundo? ¿Qué define tu existencia en torno a ti y a los otros? ¿Dónde está tu conciencia? ¿Dónde está tu conciencia o qué es tu conciencia? ¿Sabías que sin tu conciencia no eres nada? Porque tu conciencia es memoria, son recuerdos, son vivencias, son experiencias. Si perdieras tu conciencia en este momento y perdieras tu memoria, ¿qué serías? Solamente un cuerpo. Serías físicamente una entidad únicamente. Entonces, si tu conciencia y si todo aquello que va más allá y que es complejo en nuestra vida y que no lo vemos, no somos nada. Entonces, algo muy interesante que yo les digo en muchas charlas o cursos o con pacientes es esta parte de creemos que la mente es una cosa y el cuerpo es otra, como si fueran dos partes que están interconectadas, que de repente una se comunica con la otra o la otra nos dice algo a nosotros mismos. Y la realidad es que viven en una sinergia constante e indivisible, es decir, no actúa una o la otra de manera independiente. Lo único que actúa de manera independiente, por ejemplo, nosotros, es el sistema nervioso autónomo, que es, tengo ganas de ir al baño, entonces en ese momento mi cuerpo me da una indicación, yo no le tengo que decir a mi cuerpo, tengo que ir al baño, ¿sí? Entonces, de alguna manera, cuando nosotros empezamos a ver nuestro cuerpo como algo único y constante, comenzamos a reconciliarlo. ¿Vivo o existo? ¿Te has preguntado esta diferencia entre vivir y existir? O sea, solamente vivo, estoy, voy con el flujo de los días, existo, ¿qué es mi existencia? ¿Y qué haces tú? De repente le suena un poquito existencialista, más sin embargo, todos los días te lo estás preguntando. ¿Qué quieres hacer hoy? ¿A dónde vas a ir? ¿Con quién te vas a relacionar? ¿Qué decisiones vas a tomar? Entonces, tu existencia, segundo a segundo, minuto a minuto, día a día, es un constante flujo de cambios. ¿Puedo vivir y solamente estar? ¿Vivo una vida plena? Qué interesante. ¿Qué es una vida plena y qué es el éxito? Algo que les comparto también es, el éxito es tu autorrealización. A cada persona nos autorrealizan cosas diferentes. La autorrealización es aquello que para ti te da una realización personal. Yo no puedo medir el éxito de acuerdo a solo mi propia percepción. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago determinada cosa, entonces puedo determinar que otra persona sí o no es exitosa, de acuerdo a mi propio parámetro. La realidad es que el éxito es aquello que tú te puedes despertar y decir, esto que yo hago y esto que he logrado, a mí me hace sentir realizado. Hagas lo que hagas. O sea, si tú te dedicas a hacer taquitos, pero a ti eso te da realización, te genera motivación, es un motor de búsqueda, de cambio y de creación, padrísimo. Ahí tú estás generando algo de autorrealización. De la misma manera que si quieres ser un académico renombrado y estudias y te vas preparando, pues ahí va a estar tu autorrealización. Entonces algo súper importante es que nos dicen constantemente qué es lo que debemos de determinar como éxito. Y ojo, el éxito no está peleado con la buena vida. Esto es algo también bien interesante. Muchas veces pensamos el éxito como tener una vida estresada, cansada o frustrados. No, el éxito es una combinación de sentirte realizado y sentirte bien con tu cuerpo y con tu mente.
¿qué es un mindfulness? Bueno, mindfulness ha sido traducido como atención plena o como atención consciente. ¿Qué quiere decir esto? Que no buscamos crear un significado, porque en la traducción al español es solamente como atención plena. Mucha gente de repente piensa que es como mente llena, como de lleno, de mente y lleno, pero si se fijan hasta la escritura es totalmente diferente. Y esto no nos pertenece absolutamente a nadie. O sea, mindfulness no me lo inventé yo, no lo inventó alguien más. Viene de una tradición que es el budismo zen, de hecho, y acá en Occidente su introducción fue a través de las terapias de tercera generación. Las terapias de tercera generación es como el conductismo, la terapia racional emotiva, entre otras. Entonces, en Occidente lo que comienza a pasar es que en las clínicas de reducción de estrés comienzan a darse cuenta que las prácticas de mindfulness o la práctica de la atención plena produce efectos positivos sobre el dolor y sobre la gestión emocional en relación al dolor. Y entonces dicen, bueno, vamos creando ciertos programas que sean funcionales, programas psicológicos, programas de medicina, en conjunto al mindfulness. Entonces, así es como va surgiendo. Mucha gente de repente se imagina que solamente es un acto como de meditar. Me voy a poner a meditar y voy a hacer mindfulness. Mindfulness es desde meditar con ojos cerrados, meditar con ojos abiertos o prácticas concretas de vida. Por ejemplo, una pequeña práctica es, cuando venían hacia acá el día de hoy ustedes, ¿prestaron atención a su camino? ¿Realmente? ¿Recuerdan su camino? ¿Que vieron? ¿Había algo diferente? ¿Se dieron cuenta si algo cambió? ¿Fueron conscientes o simplemente venían como en piloto automático y simplemente llegaron? Les voy a poner algo. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuando le dieron un beso a alguien apasionadamente? ¿Qué sintieron en ese momento? Muy bien, tú estuviste muy conectado a la experiencia. ¿O cuántas veces? ¿Por qué ahí sí te conectas con esa experiencia? Por tu flujo de adrenalina. Por tu flujo de adrenalina, por tu flujo de oxitocina, por lo que representaba esa persona, por lo que simbólicamente significaba para ustedes. En cambio, podrán haber dado alguna vez algún beso que ni siquiera lo recuerdan, que ni siquiera fue tan significativo. ¿Les ha pasado también eso? Porque no conectaron con esa experiencia. Ahora, ¿qué hicieron el lunes en la noche? Piénsenlo rápido. Levanten la mano quien se acordó. Bien. Perfecto. Somos aquí un promedio de X número de personas y solamente 3 recordaron realmente qué hicieron el lunes en la noche. ¿Por qué? Porque nos estamos desconectando. Entonces, estamos, pero no estamos. Es como, estoy aquí muy feliz, encantada de la vida dando una conferencia, pero estoy pensando en que el lunes tengo que ir a trabajar. Entonces, no me voy a conectar con ustedes si yo vivo en ese flujo de pensamiento y me dejo anclar a esa parte. ¿Va? Esta frase me encanta, que dice, la vida es un baile. Mindfulness es presenciar ese baile. La vida es un baile realmente. O sea, tú estás bailando, pero mientras vives y bailas, es presenciar tu propio baile con la vida. Imagínense ustedes que la vida que llevan hasta ahorita, veo que la mayoría aquí están súper jóvenes. Le tocó un público como de 20, andan como los 20 todos, ¿verdad? Es que el cubrebocas también a veces es complicado. Pero en general es un público joven, ¿no? En la edad que están hasta ahorita y en este momento, díganme ustedes, si su vida fuera un baile, ¿qué es? ¿Qué ha sido? ¿Un rock, cumbia, electrónico, cha-cha-cha, banda? ¿Qué ha sido su vida? ¿Cómo han ido bailando?
Habrá momentos en que su vida a lo mejor ha sido como una música clásica, tranquila y serena. Y otros días en que su vida, su baile, es un concierto de rock, de metal, así súper intenso. Y otros días en que su vida parece algo muy guapachosón, como una salsa o como una cumbia. ¿Estamos de acuerdo? Al día de hoy, conscientemente ustedes, ¿cómo quieren vivir el baile de su vida? ¿Qué tonos quieren que tenga el baile? La propia música con la que ustedes van a bailar. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo tener el control y definir cuáles van a ser esos pasos del baile de tu vida. Cuando nos dice este cuadrito, mindfulness o estar consciente de la experiencia del momento presente, con interés, con aceptación y con curiosidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú realmente quieres estar en esa conexión, número 1, con interés. ¿Qué es lo que te interesa? 2, aceptación. Esta parte para la mayoría es muy difícil entenderla de cómo vivirla. ¿Qué quiere decir esto? Allá afuera la vida es una vorágine de lo que se les ocurra. Todo eso yo no lo puedo detener. Lo que yo sí puedo detener es la forma en cómo me relaciono con eso que sucede afuera. ¿Esto qué quiere decir? Cuando veo esta parte de la aceptación, y es una aceptación radical, no es una aceptación de tipo conformista, no hay que confundirnos, es una aceptación de los hechos con los que te toca vivir, con las dificultades y retos que se presentan en tu vida, con aquello que tú no puedes cambiar. Voy a poner cosas tan simples y tan sencillas como se salen rápido, quieren ir al banco, llegan y hay una fila tremenda. Por mucha prisa que lleves tú, ¿puedes cambiar esa fila? ¿La puedes quitar? Entonces, ¿qué puedo hacer? Aceptar que hay una fila larga de entrada. Segundo, decidir, ¿me quedo a hacer esta fila o no me quedo a hacer la fila y me retiro? 2, si me quedo a hacer la fila, voy a estar todo el rato haciendo la fila con una negación. ¿Qué diantres hago haciendo aquí? ¿Cuándo se va a acabar? ¿En qué momento me voy a mover? Y entonces estoy todo el momento liberando ¿qué? Estrés, cortisol, adrenalina, dopamina y un montón de bioquímicos. Entonces estoy constantemente conectando con mi estrés. Si no lo quiero vivir, entonces yo decido si lo cambio o no lo cambio. Si me quedo a hacer la fila y acepto las consecuencias del tiempo que me va a llevar a hacer esa fila. Y así va a haber muchas cosas, una enfermedad, el tiempo que tenías planeado y de repente el tráfico, el trabajo perfecto al cual te esforzaste tremendamente y no salió, no dio el resultado que deseabas, aquel esfuerzo con el cual tú te comprometiste y de repente, tampoco nos dio el resultado que deseábamos. Entonces, o lo vivo con frustración, que esa es la parte que me refería, que no nos confundamos con la aceptación. No es una aceptación conformista, sino es una aceptación donde puedo elegir cambiar el modo, cambiar las formas o elegir mi vivencia de esa experiencia. Esta imagen a mí me encanta de mindfulness, o sea, me fascina. ¿Por qué? Porque imagínense las que tienen mascota y si no, pues traten como de visualizarlo, que ustedes tienen a su perro y lo sacan a pasear. Entonces van paseando con su perrito, encantados de la vida. El perrito mientras está en el paseo, ¿qué creen que está haciendo? Viendo el parque, viendo las cosas, disfrutando y sintiendo. No está pensando en otra cosa, el perrito no está pensando en cuándo va a terminar ese camino para poder llegar a casa. El perrito está disfrutando simplemente su paseo. En cambio, nosotros, algo que hacemos es que mientras hacemos una actividad, estamos planificando las siguientes. Entonces,
Tú estás en el parque y estás pensando en el dinero, en el trabajo, en el novio, en la novia, en una oportunidad, en algo que se te fue o en lo que sea, haciendo la lista del súper, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que nos quiere decir es que cuando nosotros hacemos muchas cosas, no estamos donde tenemos que estar. Al no estar, nos genera una vida de distracción, de desconexión, de cansancio y de estrés. Dice aquí esta frase: no podríamos vivir sin la capacidad de estar en el presente. Esta capacidad es la que nos permite recordar a dónde vamos, es la que nos permite recordar también quién fuimos, es la que nos permite determinar qué es lo que queremos hacer. Pero cuando tú estás en ese presente y te vas con el flujo de pensamientos hacia el pasado o hacia el futuro, es ahí donde radica el problema, porque comienzas a anclar tu flujo de pensamientos a otras experiencias y vives o en las lamentaciones del pasado o en la añoranza del pasado, aquello que viviste y que quieres volver a vivir, aquello que fue diferente y que quieres ahora tenerlo, o en esa resistencia de no quiero estar en el ahora y me voy hacia el futuro. ¿Para qué y cuándo nos sirve? ¿Sí? ¿Y por qué nos va a llevar hacia una vida plena? Nos aprende a relacionarnos de forma directa con las experiencias. Es una forma de tomar conciencia de nuestra realidad, de la realidad con la que nosotros estamos comprometidos y con la que vivimos. Reconocer nuestros pensamientos. ¿Por qué reconocer nuestros pensamientos? Porque vamos haciendo algo. Tomen una pluma o algún objeto que tengan por ahí, el que sea. Tomen un objeto con su mano derecha, cualquier objeto, y apriétenlo. Apriétenlo fuertemente, fuerte, 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 y déjenlo caer, literal, déjenlo caer. Ok, ¿quién sostiene a quién? ¿Tú al objeto o el objeto a ti? ¿Quién sostiene a quién? ¿Tú a tu mente o tu mente a ti? ¿Qué pasa con el flujo de pensamientos obsesivos o rumiantes o recurrentes? Es una mente que está desordenada. Entonces, ¿quién está sosteniéndonos ahí? La mente a nosotros, no nosotros a la mente. Entonces la gente de repente dice, es que yo no puedo parar con toda mi serie de pensamientos. Y le digo, claro que puedes parar, porque en realidad tu naturaleza misma está preparada para que tú sostengas a tu mente. Pero pues la mente es algo mega, así, padrísimo, mega interesante, que la mente es algo que es un archivo, vamos a verlo así. Y si tú estás en un programa, ¿no? Imagínate que entraste a Word y dices, bueno, voy a escribir, hola, ¿qué tal me fue? Negritas, Arial 12, les necesito, o le quiero añadir una imagen, se la pego. Eso es lo que hace. No hace otra cosa. No hace otra cosa que yo no le ordene el programa. Entonces la mente funciona similar. La mente, de acuerdo a los aprendizajes y experiencias que vamos teniendo, vamos creando pequeñas carpetas. Esas carpetas de información son redes neuronales. Esas carpetitas de información resulta que cuando, por ejemplo, voy y busco la carpeta llamada amor, mi carpeta tiene todas mis experiencias y aprendizajes correlacionados al tema de amor. Y de ahí se desprenden otras carpetitas: amor en pareja, amor propio, amor de la familia, amor hacia el mundo, amor hacia mis mascotas, etcétera, etcétera. Si nosotros no le damos mantenimiento a la carpetita, si nosotros no le decimos borrar, suprimir, cortar, cambiar, la carpeta sigue siendo la misma. Entonces tu flujo de pensamientos rumiantes o constantes u obsesivos van a estar ciclados ahí una y otra vez. Entonces se dice dentro de mindfulness que para aprender
hay que desaprender. Tenemos que desaprender ciertos condicionantes o patrones viejos que son obsoletos, que ya no te sirven o que ya no te funcionan. ¿Cuántos pensamientos ya no son funcionales hoy en día para ti? Pero sigues pensando como lo hacías antes porque no le has dado mantenimiento a la carpetita. Entonces, vamos haciendo algo. De vez en cuando es importante que nosotros mismos nos cuestionemos nuestras propias creencias. El ser humano, el cerebro del ser humano, tiene la capacidad de cuestionarse a sí mismo. Entonces, si tú no te cuestionas a ti mismo, van a estar ahí los aprendizajes previos o los aprendizajes anteriores. Entonces, necesitamos de repente ir a las carpetas, checarlas y ver qué es lo que podemos cambiar y qué podemos modificar de ellas. Esto a través de información, de cursos, de talleres, de lo que lees, de una terapia, de simplemente hacer un ejercicio de autorreflexión. Hay N cantidad de formas en que tú tienes el poder de hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar. Dice, solo porque estás vivo, cualquier cosa puede ser posible. Ayer leí algo que me gustó mucho, que dice que nuestra sociedad tiende, dentro de unos estudios, a este pensamiento de no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque simplemente no lo sé hacer o no lo puedo hacer. Y decía la otra persona, pregúntate más bien cómo lo vas a hacer. La pregunta no es si puedes hacerlo o no puedes hacerlo. Cuando creas que no puedes hacer algo, cuestiónate cómo lo vas a hacer. No entres de inmediato en esta respuesta de imposibilidad o en esta respuesta de un laberinto sin salida, porque entonces tú vas a llegar hasta ahí. O sea, tu pensamiento está topado porque no hay un cuestionamiento. Ojalá todos alcancen a leerla ahorita mientras estoy hablando, porque es muy linda lo que dice esa imagen, la que está en verde, y nos habla mucho de cómo nosotros, al estar en esta vorágine de ir conectado con otras cosas, vamos perdiendo también esta capacidad para disfrutar, para deleitar, para degustar, para sentir. En mindfulness hay una parte que se dice mindful eating, que es una práctica de atención plena mientras comes o mientras te alimentas. ¿Cuándo fue la última vez que realmente degustaste? Que te diste la oportunidad de morder una manzana, de morder un pedacito de una fruta, de una piña, de lo que sea, y que realmente disfrutaste el sabor, las texturas, las formas, cómo va cambiando mientras vas masticando, los sabores, cómo atraviesa la comida por tu cuerpo. Hay una actividad también muy interesante que dice, cuando te bañas simplemente te estás bañando, pero no estás conectado con, te estás bañando, estás viviendo, está cayendo el agua, está corriendo por tu cuerpo, los cambios de temperatura, los aromas, etcétera. Entonces, esta desconexión con estas pequeñas experiencias de vida, fíjense, cosas tan simples como cositas del día a día, nos van llevando a esta falta de disfrute. O sea, hacemos las cosas, pero no las estamos disfrutando. Y no todo tiene que ser placer hedónico. ¿Qué quiere decir placer hedónico? O sea, un nivel de éxtasis tan alto que entonces me es rápido, inmediato, y wow, viene toda esta descarga de alegría, etcétera. Hay placeres de la vida que son simples, que son lentos, pero estos placeres nos olvidamos cuando creemos que el placer real es ese gran placer, ¿sí? El ritmo acelerado, el estrés y la reactividad en los padres y el traslado a sus hijos. Bueno, los padres, en muchas ocasiones, tenemos padres que son muy reactivos, padres que no dominan o no gestionan adecuadamente su propio estrés, su propia ansiedad, sus propias preocupaciones y terminan por ser trasladadas a ustedes.
y nosotros a nuestros propios hijos. La forma en cómo nosotros vivenciamos el mundo, nosotros somos como un lente. Aquellos que sean papás o no lo sean, o lo vayan a hacer, cuando nosotros vemos la vida con una óptica, de alguna manera vamos trasladando esa óptica a nuestros propios hijos. Sus padres trasladaron una óptica para ustedes. Esa lente con la que ellos ven la vida, si ellos la ven en ese acelere constante, por ejemplo, si gestionan el enojo a través de la ira, de un grito, de la furia, pues ¿cómo crees que vas a gestionar tú esas mismas emociones? Dice, en contraposición a una vida en la que no ponemos atención, en la que nos encontramos más preocupados por lo que ocurrió, que aún no ha ocurrido, ¿a qué nos conduce? Al descuido, al olvido, al aislamiento, reaccionando de manera automática y desadaptativa. ¿Qué quiere decir esto? Vas reaccionando y te vas desadaptando de. Esta parte me encanta, dice, cuando el cerebro percibe una amenaza, se activa la alarma corporal. Esta alarmita nosotros la aprendemos cuando hay una situación de peligro, pero hay personas que traen la alarma prendida todo el día, a cada momento. Esas personas que traen la alarma prendida es lo que conocemos como angustia o ansiedad. ¿Cuántos de ustedes no conocen o no han vivido angustia o ansiedad? ¿O conocen personas que lo han vivido? Hoy en día los ataques de pánico, la ansiedad social, la angustia, son nuestra consulta casi número 1 en la clínica. Son nuestra consulta y nuestra demanda para talleres, para cursos, para conferencias. ¿Por qué? Porque, y más ahora, después de esta pandemia. Después de esta pandemia, por ejemplo, los chicos en las escuelas traen una ansiedad social tremenda por toda la privación de habilidades sociales que no se desarrollaron durante este tiempo, así como porque estuvimos más relacionados con nuestro entorno, con nuestra familia, con personas que antes no estábamos tan constantemente como lo es estar en un entorno escolar. Entonces, dice, la amígdala, que obliga al cuerpo a actuar sin pensar, la amígdala responde a las situaciones con la respuesta de lucha, huida o inmovilización. Cuando tú percibes un peligro o una amenaza, tú respondes con inmovilización, como un pánico, algo que te detiene, porque tu mente lo evalúa tan amenazante que cree que no puede actuar o se está defendiendo. Como lucha, ¿eso qué quiere decir? Que tu cuerpo empieza a luchar y se segregan un montón de síntomas para esta lucha. Por ejemplo, que te lata el corazón rápidamente, una taquicardia, temblor en las manos, sentirte sofocado, agitado, cansado, angustiado. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Tu alarma fisiológica está prendida porque se está preparando para huir, para retirarse o para protegerse quedándose casi inmóvil. Ejemplo, las fobias. Cuando una persona tiene una fobia, ¿qué es lo que pasa? Pues le paraliza el estímulo aversivo. Dice, el organismo actúa así para protegernos, pero los receptores de estrés se activan. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se activan los receptores de estrés, viene esta evaluación fisiológica, una percepción cognitiva de aquello que te está estresando, y peor aún, como les digo, cuando la alarma está prendida, casi siempre y a todo momento, esa alarma lo que está significando es que ya ni siquiera te estás dando cuenta cuál es el estímulo. Simplemente traes un estrés ya tan crónico, traes una constante de ir y de venir, que la alarma se prende a cada instante. Puedes estar dormido y despertar angustiado. Puedes simplemente levantarte por la mañana y sentirte angustiado.
pensar que es un momento de descanso, recreativo, padrísimo, que te la vas a pasar súper padre y estás angustiado, porque tu cuerpo ya está rebasado. Aquí les pongo un ejemplo que dice, en el día a día, muchos de los padres se activa su respuesta de estrés de forma innecesaria, como consecuencia de situaciones que no son de vida o de muerte. Vean esta imagen, dice, su cuerpo reacciona a actos como que su hijo tire los cereales por el suelo del mismo modo que lo haría si le estuviera siguiendo un oso. Entonces, por ejemplo, su hijo tira el cereal, pero actúa su cuerpo y su reacción del mismo modo como si le estuviera persiguiendo un oso. Díganme ustedes si es la misma dimensionalización. ¿Es lo mismo que se te tiren los cereales a que te persiga un oso? Ustedes mismos, ¿cuántas veces reaccionan sobredimensionalizando? No sé, alguien no les contestó una llamada, no les dio respuesta a un mensaje y reaccionan como si les estuviera persiguiendo un oso, o reaccionan como si un tsunami viene detrás de ustedes. Entonces, sobrereaccionamos porque vamos topándonos con estos niveles de estrés y no nos damos el tiempo y la oportunidad para revisar qué es lo que está pasando conmigo, con mi existencia y con mi presencia. Dice aquí, solo cuando la mente se niega a fluir con la vida y se estanca en las orillas, se convierte en un problema. Fluir con la vida quiere decir aceptación de lo que llega y dejar ir lo que se va. ¿Qué quiere decir esto? Fluir con la vida es aceptar lo que está llegando, con lo bueno como con aquello que consideramos malo o que nos es desagradable. Pero fluir con la vida, lo que te permite no es nada más como, ya fluye, déjalo ir. No, no se trata solamente de eso. Fluir con la vida se trata de realmente saber dejar qué no me funciona, qué no me sirve, qué no me hace crecer, qué ya no tiene un sentido para mí. Y esto que ya no conecta con mi presente, eso es dejarlo fluir, aprender a soltar. Y ir con la vida es también saberme subir a los buenos momentos de la vida. A veces pasamos por periodos tan difíciles en la vida o momentos que denominamos problemáticos o estresantes que si ocurre algo bueno en nuestra vida, ni siquiera lo disfrutamos. Que si ocurre algo bueno en nuestra vida, creemos que no va a durar mucho tiempo o que quizás solamente es algo que por suerte o por fortuna sucedió, pero que será efímero y que se va a acabar. Entonces, vuelvo a perder mi capacidad de goce y de disfrute. Es como estar constantemente a la defensiva, preparándome para lo malo, preparándome para lo que no es posible. Y ese desgaste con tu vida es sumamente innecesario. Ese desgaste hacia otras personas también, como nosotros lo ejemplifiquemos hacia otras personas, es innecesario. Porque cuando decimos hacia una vida plena, no es solamente sentarme a la orilla del mar, en el mejor lugar, con las mejores condiciones. Hacia una vida plena es poder gestionar mi propia vida y crear y buscar los recursos para tener esa vida plena. Esa vida plena no es que llega de la nada y no es que llega de la buena suerte. Esa vida plena es aquella que tú pones los factores para que vaya sucediendo, para que realmente puedas estar viviéndola y creándola. Tú eres un arquitecto de esa vida. Si tú no pones la arquitectura, no pones buenos cimientos, no pones el diseño de esa construcción, entonces tu vida se va a ir construyendo a lo que las circunstancias y a lo que otras personas van poniendo sobre tu vida. Es de igual forma lo que les decía, con el ejemplo de una reacción de un padre cuando se le cae el hijo el cereal
o como cuando lo persigue el oso. Si vivo mi vida viviendo como si siempre me está persiguiendo un oso, ¿voy hacia una vida plena? No, es todo lo contrario. Ahí no iría hacia una vida plena, sino iría precisamente hacia una vida de estrés, de cansancio, y hacia una vida con la cual no te vas a identificar. Cambiar el reaccionar por el responder. ¿Qué quiere decir cambiar el reaccionar por el responder? Esto quiere decir que nosotros podemos simplemente reaccionar impulsivamente o podemos decidir cómo quiero responder ante determinada situación. ¿Ah? Vamos a hacer algo. La verdad que está muy difícil ahorita hacer una práctica de mindfulness porque hay demasiados estímulos externos. Más sin embargo, una de las cosas de saber hacer mindfulness es lograr tener elementos aversivos externos y mantenerme atento. ¿Sí? Que aunque yo, por ejemplo, escucho ahorita la flauta como 10 veces, una y otra vez, y turururu, y turururu, y turururu, está divina, pero mi atención tiene que estar con lo que yo estoy haciendo aquí, ahorita y ahora. Escuchas la otra conferencia, pero mi atención tiene que estar aquí y ahora. ¿Cómo lo hago? Es algo bien simple. No me resisto a ello. Yo, Arlet Vilorio, no pienso, ay, a ver en qué momento guardan silencio con la flauta, a ver en qué momento se deja de escuchar y me estoy resistiendo a lo que estoy viviendo. No, lo que haces es que lo integras. ¿Eso qué quiere decir? Haces mindfulness a ojos abiertos con atención plena. ¿Qué quiere decir? Otra vez, que le escucho el sonido de la flauta y acepto y digo en mi mente, ok, ahí está el sonido de la flauta y lo dejo pasar como si fuera una película invisible frente a mis ojos con una visualización muy similar a como eran las películas anteriormente, que corría el carretito y ibas viendo imagen por imagen o toma por toma, o como con las fotografías de rollo. Algo así vas a hacer con tu mente, vas a capturar el momento y en la medida que te dejas de resistir a lo que quieres eliminar, puedes estar más conectado. Para esta práctica que les voy a hacer, lo más simple es, cierren sus ojos nada más un minutito, no nos va a costar nada. Cerramos nuestros ojitos. Inhalen profundo por nariz, inhalo y exhalo por nariz. Una forma, como un tip, es inhala en tiempo de 3, inhalo 1, 2, 3 y exhalo 1, 2, 3. Inhalo 1, 2, 3, exhalo 1, 2, 3. Otra forma es que puedes visualizar un hilito rojo que entra por tus fosas nasales y que al exhalar, este hilito rojo sale por tus fosas nasales. Ánclate a tu respiración literalmente como si fuera un ancla, como un ancla que te hace que tus pies y que tu cuerpo estén solamente aquí y ahora. Y con esa ancla, utilízala, aférrate a ella, porque es aferrarte a tu propia existencia y a tu propia vida. Aférrate a tu ancla y piensa, estoy respirando en este momento, pero también puedo escuchar la voz, la sala de al lado, el sonido de al lado, e intégralo. Ahora integra el sonido de al lado. Préstale atención. ¿Qué obra musical es? ¿Qué tipo de instrumentos son? Conéctate con ello, no lo resistas, pero sigue anclado a tu flujo de inhalación y de exhalación. Eso no lo pierdas, déjalo ahí. Dale oportunidad a tu cuerpo de poder estar aquí en esta sala y poder comenzar a dominar otros elementos. Y si hoy fuera el último día de nuestras vidas, pregúntate esto: ¿has disfrutado tu vida plenamente? ¿Has hecho de la vida de la gente que te rodea un disfrute?
¿Has hecho de los tuyos también un disfrute del baile de la vida? Y regreso al vivo, existo o me conecto realmente con las experiencias. ¿Esboza una sonrisa? ¿Sonríe en tu rostro? Disfrútalo, inhala, exhala y abre tus párpados. Podemos abrir nuestros ojitos. Sé que esto es algo muy simple, es algo muy sencillo, pero es con la idea de que se puedan dar cuenta más o menos a qué nos referimos con esta parte de integrar también los otros estímulos, a esta parte de que sí puedo estar en el aquí y en el ahora y deteniendo mi flujo mental. Obviamente, todo esto de lo que les estoy hablando es práctica. La mente es un instrumento tan divino que si yo lo practico, me va a dar el resultado que yo quiero. La mente me va a dar el resultado que yo desee. No solamente es una cosa de atracción, de que yo deseo tener o cual cosa. Deséala, trabájala, tenacéala, así les digo a mis pacientes, tenacéale, o sea, pégale. Ve hacia eso que tú quieres y tu mente te va a llevar ahí, porque si tu mente y tu acción están en conjunto y entonces comienzan a amistarse, te da todos los resultados y realmente sí te ofrece la vida que tú anhelas, la vida que tú deseas. ¿Qué quiere decir? Mindfulness es como nuestro oasis en el desierto. Podemos estar en todo un desierto y nuestro pequeño oasis es adentro de nuestra mente, es adentro de nuestro cuerpo. Regresamos a este ejemplo, dice, durante momentos estresantes de la paternidad muchos padres pueden descontrolarse, perder los papeles, dejar que sus emociones sean quienes controlen sus reacciones. En estos casos, todo ocurre tan deprisa que los padres no se plantean cómo perciben eso sus hijos. Nuestros padres probablemente no se plantearon cómo percibíamos la prisa de ellos, cómo percibíamos lo que para ellos era lo urgente, ¿no? Porque para cada padre es diferente lo que se necesita aquí, ahora, en este momento. Hay papás que evalúan en torno a las calificaciones, hay papás que evalúan en torno a los logros, hay papás que evalúan en torno a las estrellitas. ¿Qué son las estrellitas? Pues las medallas que ganan, los reconocimientos que se obtienen, etcétera, etcétera. Entonces el sentido también de aquello que es urgente para nosotros deviene también de nuestros propios padres, como nosotros lo haremos hasta con nuestros propios hijos. Cuando la vida ocurre tan deprisa, hay padres que hasta se desconectan de lo que están viviendo con sus hijos y olvidan experiencias, momentos, actividades y un sinnúmero de cosas. Fíjense esta imagen, dice, queremos hablar con tus padres, le dice la maestra al alumno, y el alumno le contesta, yo también quisiera, maestra. ¿Por qué pasa esto? Yo también quisiera hablar con ellos, porque a veces ni los propios hijos se pueden relacionar con sus propios padres, y solamente viven y existen y van con el flujo del día a día, pero no en una interconvivencia o en una interconexión. Cuando las reacciones de los padres son reacciones desmedidas, cuando las reacciones de los padres comienzan a tornarse muy condicionadas y van con ese piloto automático, trasladando ese comportamiento a sus hijos, después los papás nos quejamos y decimos, es que ¿por qué reaccionas así? Es que ¿por qué eres así? Es que ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces el otro? Si bien una parte de su propio temperamento y su propia personalidad, otra parte también es el ejemplo y aquello que han espejeado de nosotros. Es aquello con lo que ellos se van refractando con nosotros, que puede ir en la repetición del patrón o puede ir precisamente como en el no me identifico contigo y viene toda una etapa rebelde, voy en contra de ti, pero no porque estoy propiamente enojado contigo, sino no me estoy identificando con tus patrones de conducta, me resisto a ellos.
Dice aquí, si los padres se tomaran las cosas con más calma, serían un buen ejemplo para sus hijos, de cómo los adultos también saben esperar y elegir su respuesta en lugar de reaccionar directamente. Si los padres también tomaran esta calma para explicar, esto es súper importante, para decir cómo les gustaría, qué es lo que esperarían, qué es lo que en concreto les gustaría que se modificara, entonces los hijos podrían ser mucho más receptivos. Porque muchas veces solamente damos las indicaciones sin decir qué es lo que se quiere o qué es lo que se espera, sino simplemente es que quiero que hagas esto rápido. ¿Y cómo se hace? ¿Y qué es rápido? ¿Y en cuánto tiempo? ¿Y cuáles son los pasos para eso que tú necesitas? A veces hay padres que ni siquiera se han dado el tiempo para gestionar ese modelamiento de conductas y simplemente esperan que lo sepan hacer o creen y deducen que ya deberían de hacerlo. Vamos a poner el ejemplo con los adolescentes. A mí me pasa mucho. En mi clínica trabajo bastante con adolescentes y con adultos jóvenes. Algo muy común es que en la etapa de la adolescencia esperan que ya sean, es que ya tendrías que ser responsable, es que ya tendrías que saber hacer las cosas, es que ya tendrías que saber disciplinado, es que ya tendrías que saberte cuidar solo, es que ya tendrías. Y les digo, eso es lo más equivocado que hay, porque no están ni siquiera neurológicamente preparados para todos esos que tendrías y que supones que deberían de saber. Entonces tu proceso de acompañamiento todavía sigue ahí, ¿sí? Todavía sigue estando y tiene que estar presente, porque si tu proceso de acompañamiento en esta etapa, simplemente porque es adolescente, te alejas, lo único que va a suceder es que te vuelves a desconectar y te pierdes de ese flujo de las experiencias al final del día, ¿no? Ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando eran adolescentes, ¿cuántas veces, o cuando eran niños, se esperaba que hicieran tal o cual cosa? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de las expectativas que se tuvieron sobre ustedes mismos? De lo que se esperaba, de su conducta, de sus logros, de sus niveles académicos. ¿Y lo son? ¿Son lo que se esperaba de ustedes? ¿O ya lograron ese discernimiento de lo que ustedes quieren lograr para ustedes mismos? Responder versus reaccionar. Aquí les pongo un claro ejemplo. Cuando hablamos lo de cambiar el reaccionar por el responder. Estas imágenes, donde están los adultos peleando, vemos las mismas reacciones hacia la familia o hacia hijos, por ejemplo. Vemos una discusión entre padres, en cambio, el tema de la unidad y de la comunicación entre la familia. Y vemos dos adultos realizados. ¿Qué quiere decir? Si el adulto está realizado, es muy probable que traslade esta realización hacia el otro. Si en cambio el adulto no está realizado, es probable que traslade sus propios temores y sus propias carencias en esos procesos de crianza y en cualquier otro proceso de la vida. Cuando hablamos de mindfulness y el piloto automático y la regulación de las emociones, nos dice el piloto automático: ¿alguna vez te has descubierto en el trabajo sin recordar cómo habías llegado a la oficina? ¿Recuerdas haber leído varias páginas de un libro sin estar realmente prestando atención? ¿Te has dado cuenta que no recuerdas con claridad un evento o un momento? Mindfulness te ofrece una posibilidad. Esta sensación de ir con el piloto automático sería justo lo contrario a la atención plena. El mindfulness se entrena para estar presente allá donde tú quieras estar. 1. Dirigir la observación de la atención hacia tu interior. ¿Qué te permite darte cuenta que habitualmente vivimos la vida con dos o más modos de funcionar? Número 1, el primer modo, modo hacer. Es cuando estamos orientados a la consecución de una meta. Ese es el modo hacer. Hacer la comida, llegar a la casa, prender la televisión. Es un automatismo que es diferente a la disciplina. La disciplina es un conjunto de hábitos
que me va a llevar a un buen resultado. El automatismo es simplemente estar en ese modo hacer, que no me permite obtener ningún resultado más que simplemente ir. Y el segundo modo, que es el modo ser. Esta se cultiva con la práctica de la atención plena. Se caracteriza porque no se relaciona con ningún objetivo en específico. Nos permite colocarnos en un rol de observador, contemplando la realidad tal cual es. Cuanto más conectados estemos con el modo hacer, nos hacemos de una amistad con nuestro propio flujo de pensamientos. Vamos creando como una nueva forma de relacionarnos amistosamente, cálidamente y con compasión hacia nosotros mismos. Compasión es diferente de autocompadecerte o autoconmiseración. Compasión es el trato que consideras que debes de recibir por ti mismo. A veces estamos más preocupados luchando por el trato que queremos recibir de otros antes de ocuparnos del primer trato, que es el trato que yo le doy a mi persona en todos los sentidos. Las personas que practican atención plena con regularidad y durante el tiempo suficiente, ¿qué es lo que logran? Autoconciencia, optimizan los procesos, reducen sus niveles de estrés y de ansiedad, mejoran todas sus relaciones y los vínculos interpersonales. ¿Por qué? Porque en la medida que estás más conectado, te aceptas a ti y te conectas con los otros, van a mejorar las relaciones con todas las personas. Personas de tu trabajo, tu pareja, tu familia, tu escuela, el lugar o el rol donde te toque estar. Recuperar el verdadero control de tu vida. Son personas que duermen mejor porque detienen su flujo de pensamientos y están más conectados en el ahora que con lo que tienen que hacer después. Les voy a decir una cosa que yo la aprendí hace muchos años y me ha servido mucho, que es, la realidad es que el futuro que quiero tener es el que hago hoy. Lo que yo estoy haciendo aquí ahorita, en este momento con ustedes, dando una conferencia, es parte de lo que me lleva y me mantiene en el futuro que a mí me gusta estar y en el que quiero vivir. Lo que yo hago ahorita es el resultado de mi futuro. Lo que yo hice hace 10 años es el resultado de lo que yo esté parada dando esta conferencia aquí. Yo no estoy parada aquí por simplemente gracia de la obra del Espíritu Santo. Estoy por una serie de acciones y actividades que me llevaron a estar en este lugar. Entonces, todo lo que tú quieres en tu vida, por eso le hablamos del camino hacia una vida plena, es que lo que estás haciendo ahora mismo, en cada momento y en cada lugar, es tu construcción de tu futuro. Entonces, preocúpate por lo que haces ahora, porque si lo que haces ahora no te lleva al futuro que tú quieres y que tú deseas, es tiempo de modificarlo. No es algo que vas a modificar después, en otra época o en otro momento. Mejora tu memoria y tu capacidad de concentración, mejora tu creatividad y, en definitiva, cambia tu manera de enfrentar el mundo. ¿Sí? Entonces, esta manera en cómo voy enfrentando el mundo me va llevando a tener una vida de atención consciente. Ahora mismo, por ejemplo, que yo veo el título de Recrea, educando para un futuro, o para refundar, perdón, estoy leyendo aquí el que es lo que tengo enfrente, que dice Recrea, educando para refundar hacia un 2040. Algo de lo que viene a futuro en temas de educación, conectando un poquito con esa frase, es que se pretende integrar temas de inteligencia emocional, temas de gestión, de autocontrol, de regulación y todo lo que conllevan estos ámbitos. De hecho, ahora mismo hay sistemas educativos que comienzan a prestarle una mayor atención a esa parte del ser, pero en conjunto, ¿no? En conjunto también a la parte académica, porque si realmente queremos formar personas exitosas, de lo que les hablaba al principio, que son personas autorrealizadas, son personas que se pueden realizar física, mental y emocionalmente. Eso es lo que realmente nos propone
y nos da la brecha para obtener eso que estamos añorando dentro de nuestra sociedad. Cuando hablamos de la meditación en mindfulness o como de las prácticas de atención consciente o de presencia atenta, supone el acto más fácil y a la vez el más difícil, el más exacto, porque lo puedes realizar en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora, no necesitas algo en particular, pero al mismo tiempo es el más difícil porque tendemos a ir con el viejo condicionamiento de la reacción automática, porque no hemos cambiado esos hábitos del flujo de pensamientos. Cuando de alguna manera me invitan a hablar, a compartir sobre estas temáticas, para mí lo más importante es algo que siempre les digo. Es preferible que si hoy ustedes me escucharon hablar durante 1 hora y cachito de N cantidad de cosas, solo una cosa la hayan aprendido bien y que esa una la lleven a la práctica. Con una sola que fue la más significativa para ustedes, pónganla en práctica. No es tan importante hacer 10 cosas, 100. Lo importante es pulir. Lo importante es la consecución de las cosas. Si una sola cosa, el día de hoy realmente te lo puedes llevar para tenerlo y estarlo practicando constantemente, en un mes cambia y redirecciona tu vida. Si tú lo haces en un mes, te vas a acordar de mí. Obviamente, si no lo haces, si no eres disciplinado y si no entrenas, si no hay una práctica constante, entonces eso no lo vas a lograr. Yo creo que desde el momento en que están sentados aquí, ya están buscando ese algo diferente, ya están buscando un cambio, ya están buscando mejoras, ya están buscando temas de realización, están buscando crecer. Entonces, tómalo, aprópialo, intégralo y conviértelo en una experiencia para ti. Muchas gracias. Bueno, sí, le agradecemos a Arlet esta reflexión, ¿verdad? Y sobre todo en estos tiempos que precisamente no nos dejan pensar en el presente, siempre pensando más allá, en el futuro. Y ustedes como testigos, la Secretaría de Educación le hace entrega a Arlet este reconocimiento que dice así: la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco agradece su colaboración en el Congreso Recrea Familia 2021 como tallerista y extiende la siguiente constancia a Arlet Denise Vilorio Delgadillo, 20 de noviembre de 2021 en Expo Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México. Firma Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación del Estado de Jalisco. Y pues sin más, agradecemos su presencia y pido nuevamente un aplauso para nuestra ponente.